Amigos, desde la edición 2015 de la Convención Nacional del Béisbol Mexicano, día de actividades número 2, hoy se llevó a cabo la conferencia, la plática denominada One Baseball, impartida ni más ni menos que por el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred. Javier Sedano, en compañía del Tito Escobar, les saludamos. Muchas cosas muy interesantes las que dijo hoy Rob Manfred. Sí, buenos días, ¿qué tal, Javier? Amigos, un saludarlos. Sí, la simple presencia, ¿no?, del comisionado es lo más importante aquí, porque de hecho en varias de las personas que tuvieron la posibilidad de tener de frente a el comisionado de las Grandes Ligas, yo considero que no la aprovecharon. Incluye y principalmente a los propietarios de los equipos, a los presidentes de las ligas y a todo, en general, incluso a algunos de nosotros de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque una oportunidad de estas no la vas a tener todos los días, Javier. Por supuesto no que todos podemos tener presencia en un parque de las Grandes Ligas, algunos sí lo podemos hacer, realmente otros no. Y donde te pudieras encontrar a Manfred en un juego de estrellas, en un playoff, en un juego divisional o en la Serie Mundial. Pero los que no tienen esa posibilidad aquí, siento que no lo aprovecharon. ¿Por qué? Porque el señor Manfred estuvo abierto a todo tipo de preguntas, la conversación con él fue muy amena. Es un tipo que trabaja desde 1980 y tantos para béisbol de las Grandes Ligas, en la oficina del comisionado, hoy es el comisionado, así que conoce un mundo de este tipo de cosas. Me atrevo a decir que hubo quienes incluso cometieron errores garrafales al preguntar, sobre todo con aquello de que vengan y vean a mis muchachos y así se los llevan ustedes, en presencia de la Liga Mexicana de Béisbol, cuando sabemos que esto es imposible, porque les pasa lo que hemos visto en los últimos días con jugadores que no participan en ella. Entonces te digo, como que la gente no se preparó para venir y aprovechar esta oportunidad de conversar con el señor Rob Manfred, que es el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, bueno, Tito, más allá de estar atacando en ese sentido, vamos por el lado positivo. ¿Qué te parece alguna de las declaraciones que dijo Rob Manfred? Quizás para muchos suene como una locura, pero dijo que eventualmente a largo plazo existirá la posibilidad de que haya un equipo de Grandes Ligas en México. Recordar que ya ha habido encuentros de Major League Baseball en Australia, en Japón, algunas veces aquí en México, en Monterrey, e inclusive también en Puerto Rico, pero él habla de un equipo que se quede en México. Fue enfático en eso, pero comentó que primero se tiene y debe de haber más juegos de exhibición, y dejó en claro que a partir del próximo año es muy probable que aquí en Culiacán, quedó encantado con el nuevo estadio, claro, haya juegos de pretemporada de equipos de Major League Baseball. Tremenda noticia para el béisbol mexicano, y también lo que abundó mucho, la gran relación que dice Rob Manfred habrá en los próximos años entre las ligas mexicanas, la LMP, la LMB y demás, con las organizaciones de Grandes Ligas. Pues eso es muy bueno, es muy importante que las cosas se hagan, Javier, no nada más se digan. Evidentemente todo lo que el señor Manfred dijo ahí está documentado, todo lo que cualquier persona haya comentado, haya prometido o haya propuesto está documentado. Entonces, al paso de los años veremos si todo este tipo de situaciones se dan. Si llegan, imagínate, juegos de exhibición aquí en Culiacán, que ya hubo uno, Javier, sí, ya hubo uno, pero años. En un parque vetusto, un parque viejo, la verdad, en un gran logo. Bueno, en su momento era de los más modernos que había, exacto, Tito, era conocido como el mega estadio, a lo que tenemos, Javier, en comparación a lo que hoy se tiene, y que lo vio el propio comisionado de Grandes Ligas, ya no se puede negar, ¿no? Entonces, ahí él es el que se compromete con esto que ha dicho de los juegos de exhibición para la plaza de Culiacán. Yo lo voy a decir con todas sus letras, y si hay tiempo y para esas fechas pues todavía sigo en esta galaxia, es imposible, yo le digo a usted ahorita que es imposible que vaya a haber un equipo de Grandes Ligas en México. Y lo digo principalmente por algo muy sencillo, el tema de la paridad del dólar. Ellos se van a tener que ir, como en Canadá es una economía muy fuerte, muy potente, sí compiten, ¿no? Sí hay esta situación. Tener un equipo de Grandes Ligas aquí, como alguna vez recuerdo que el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que en el Distrito Federal de él ser presidente de la República iba a haber equipo de Grandes Ligas, lo dijo, incluso preguntó precio de los Expos de Montreal, que finalmente terminaron yéndose a Washington, pero es imposible. La verdad de las cosas que nosotros vivimos en un país que tiene que preocuparse por otras cosas, donde el señor Manfred hoy fue muy político, muy atento al decir que en un futuro podría ser el hecho de un equipo de Grandes Ligas. No te engañes, Javier, no me engaño yo, qué bueno que dio el mensaje. Yo creo que eso es imposible. Lo que sí es posible es ver muy pronto aquí en Culiacán una serie oficial
de algún equipo de la Grandes Ligas. Eso sí lo veo muy probable, y los juegos de exhibición, como los tienen los Diamondbacks de Arizona en Hermosillo, en el Parque Sonora, eso a la vuelta de la esquina, ¿eh? Yo lo veo muy cerca. Es más, yo lo veo eso para el próximo mes de febrero. Efectivamente, y también que eventualmente haya México, en este caso Culiacán, sea sede de una edición del preclásico mundial, claro que sí, de béisbol. Y bueno, sobre ese tema, que eventualmente hay un equipo de Grandes Ligas, claro, suena como una locura por el tema pues de la nómina, pero bueno, cuando menos... No quería decirlo con Manfred, pero sí. Rob Manfred fue enfático en que Major League Baseball busca crecer más allá de Estados Unidos y Canadá, algo que se ha dado con el Clásico Mundial de Béisbol. Veremos entonces. Pero yo creo que las giras son lo que le conviene a Major League Baseball. Giras a Japón, giras para Taiwán, giras para Australia, giras a México. Yo creo que ese es el futuro de Major League Baseball. Tener un equipo de Grandes Ligas en México es imposible. Se lo digo de verdad, por temas muy delicados, Javier, que no tiene el caso tocar aquí. Incluso me extraña que hayan tocado ese tema. Evidentemente es una muy buena pregunta de quién lo haya hecho, pero el tema de llevarlo a dar una promesa, como digo, en un futuro. Bueno, entonces quiere decir que sí se puede, lejano, pero sí se puede. Es imposible con el titular del deporte mexicano, que es el señor Alfredo Castillo, y que antes él estaba en una posición de seguridad muy importante, que ese es uno de los principales impedimentos para que Major League esté en un país como el nuestro. Entonces el señor Castillo sabe, Alfredo Castillo, director hoy de la CONADE, él estudia en temas muy delicados de seguridad. Él sabe principalmente que la economía de nuestro país está en el piso, si no es que más abajo, y es imposible que tú vayas a comprar un ticket que el más barato, te lo digo que tú vas a tener la oportunidad de ir, y yo continuamente por los Estados Unidos, el ticket más barato te cuesta $40. Tú tienes tu casa en Nueva York, Tito, a ti no te duele nada, por Dios. No, en Las Vegas, gracias a Dios sí, pero no se puede, Javier, no puede un aficionado promedio con 2 niños, con una esposa y un trabajo, cuando el sueldo mínimo en este país es de 70 pesos con 10 centavos, tú no puedes pagar un boleto diario que te cueste mínimo $30. Pero bueno, lo que sí está claro es que al béisbol le conviene que crezca a nivel mundial. Por eso tal como lo ha hecho la NBA, claro, juegos la NFL en Europa, exacto. Aquel encuentro que disputó la NFL en Londres, que fue un exitazo, que ahora se habla de que eventualmente hay un equipo por allá, pero bueno, veremos entonces, muy político en esta convención. Rob Manfred vende muchas ilusiones, veremos finalmente al pasar de los años cuál fue lo positivo del que este 2015 haya estado Rob Manfred, el comisionado de Major League Baseball aquí en México. Es positivo, con que haya venido, eso es muy bueno, es un buen mensaje. Tito Escobar, Javier Sedano para Puro Béisbol.